Y hermanos, tenemos aquí un cuadro final ya, hablando de la iglesia moderna, que desde el fin de la Guerra de los 30 años, de 1648, hasta la actualidad. Algunos aspectos que ya hemos visto y que vamos a recordar o resaltar. Primero, que la Iglesia Católica Romana ha seguido su propio camino, aparte por completo del mundo protestante. ¿No? Ellos se apartaron y se volvieron ya no en Iglesia Católica Romana, sino en Iglesia Apostólica Católica Romana, ¿no? Que se mantienen hasta el día de hoy. Aparte de eso, tenemos que del movimiento puritano surgieron las iglesias presbiterianas, ¿no? El presbiterianismo surge del movimiento puritano, ¿no? ¿Ya? Surgieron la iglesia presbiteriana y la congregacionalista y bautista. Entonces, del movimiento puritano surgen las iglesias presbiterianas, congregacionalistas y bautistas. Del movimiento wesleyano surge la iglesia metodista, ¿no? De John Wesley, de Carlos Wesley, surge la iglesia metodista. El movimiento racionalista permitió que el contenido de la Biblia y las doctrinas del cristianismo se estudiasen ampliamente y se entendieran con más inteligencia, ¿no? La razón o el racionalismo permitió que haya mayor amplitud de análisis a las escrituras de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso promovió y movió a ello. El movimiento anglo-católico fue un movimiento misionero moderno, ¿no? Los anglo-católicos que están distribuidos en zonas de Asia, de África, son movimientos que se han desarrollado como movimientos misioneros para la expansión de la Iglesia Católica y se mantienen hasta el día de hoy. La explosión del surgimiento de denominaciones protestantes, ¿no? Ya a partir del siglo XIX, en el XX, en adelante, hermanos, tienen que eh, entender que se empezaron a distribuir de diferentes maneras. Los movimientos misioneros que se expandieron con diversas denominaciones, abarcaron diferentes lugares de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Ahí empezaron a moverse iglesias protestantes episcopal, las congregacionales, las reformadas, las iglesias bautistas, las bautistas particulares, las bautistas generales, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la metodista, iglesias del discípulo de Cristo, iglesias pentecostales o pentecostales misioneras, las asambleas de Dios, Alianza Cristiana y muchas denominaciones a partir del siglo XIX se empezaron a abrir y se empezaron a expandir, ¿no? Ahí también está la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios de la profecía, ¿no? Y hoy existen muchas denominaciones pentecostales de élite protestante que abarcan o están distribuidas en diferentes lugares, ¿no? Están distribuidos en diferentes lugares, ya no solamente en Centroamérica y Sudamérica, sino que se han expandido a nivel del mundo, ¿no? Como ya hemos podido ver en algunos videos. Pero también entre el siglo XVIII y XIX empiezan a surgir las sectas no cristianas, ¿no? Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los unitarios, esa iglesia de ciencia cristiana que hoy se está moviendo también mucho fuertemente y otras misiones que han tomado, por ejemplo, como misión Iglesia de Dios, pero que tiene tendencia a ciencia cristiana como una secta, sus fundamentos o principios, la Dios Madre que últimamente ha surgido, la Dienética, la Nueva Era y muchas otras sectas que se han dividido y que en cierta manera surgieron de algunos líderes o grupos de iglesias de tendencia protestante, ¿no? ¿No? Entonces, eso en cierta manera
se fue distribuyendo a nivel de todo el mundo. La iglesia empezó a desarrollarse a nivel de todo el mundo, ¿no? Llevando de esa manera una vida de iglesia en la que se ha venido desarrollando. Y luego de los bautistas, de los metodistas, surgen los movimientos pentecostales, así como también de los bautistas particulares, como surgió la Iglesia de Dios, ¿no? La Iglesia de Dios surge con una familia de tendencia bautista particular, quienes encontraron que era necesario la búsqueda incesante del Espíritu Santo a, para poder, ¿no? Porque ellos estaban descontentos del estilo de vida que la iglesia vivía, en un estilo de vida más frío, y buscaron pues una esencia que decía en el libro de Hechos sobre el Pentecostés, y fueron movidos a ello para poder ya en el año 1886, movidos por el Espíritu Santo en una búsqueda incesante, orando al Señor, ¿no? Y ya en el año 1896, casi en promedio de 10 años, el Espíritu Santo se derramó y cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo con experiencia de hablar en lenguas, y esta familia empezó a atraer a otras familias, y de esa manera la Iglesia de Dios también surgió como un movimiento pentecostal, ¿no? Entonces, hermanos, ahí estaríamos ya llegando al final del curso, propiamente llegando hasta lo que es la iglesia y los movimientos que hoy en día se dan, ¿no? Movimientos carismáticos pentecostales que surgen de las iglesias pentecostales, el neopentecostalismo que surge de las iglesias pentecostales, ¿no? Buscando algunas expresiones más espirituales, otros buscando en cierta manera el uso de los ministerios y de los dones, de donde han salido muchas doctrinas como el ministerio quíntuple, la prosperidad ¿no? Entonces, esas corrientes han surgido desde las iglesias pentecostales tradicionales. Desde ahí salen o emergen estos nuevos movimientos carismáticos neopentecostales, ¿no? Así es, mis hermanos. Inclusive, ¿no? El movimiento misionero mundial surge de la Iglesia de Dios, ¿no? De la Iglesia de Dios se aparta un grupo y forman lo que es la Iglesia o el movimiento misionero mundial, ¿no? Entonces, así, muchas congregaciones, la Iglesia de Dios, la profecía también salió de la Iglesia de Dios, ¿no? Eso sí, a fines del siglo XIX, ¿no? A mediados, perdón, del siglo XIX, la Iglesia de Dios de la Profecía se divide de la Iglesia de Dios, ¿no? Bien, hermanos, es más o menos como podemos ir concluyendo y seguimos adelante. Amén. Sí, pastor. Ok. Sí, Pastor, es que yo tengo dudas porque me han salido las respuestas, entonces estoy dudando. ya, ¿en qué estás dudando? A ver. Eh, Hay una pregunta donde hablaba acerca de el movimiento pentecostal, se deriva de bueno, yo he marcado, puedo decirlo, ¿Sí? Sí, yo he sí, ya marcado acabó. de los metodistas y los arminianos, porque Mm, porque los bautistas veía que tenían dos ramas, pues los particulares y los generales. Entonces, sí, el problema es que los arminianos de los arminianos no provienen netamente del pentecostalismo. El movimiento pentecostal proviene de los metodistas y bautistas. bautistas en generales, entonces tomamos. No, no, término general, así es. Metodistas y bautistas, así es. Ya. Y la última que decía, La la iglesia de iglesia, Dios, sí, ya, la iglesia de Dios, bautistas particulares. pero los particulares decía que tenía ahí una posición calvinista. No, no. Los particulares eran los que se podían dividir de diferente concepción.
Recuerde. ¿No eran los calvinistas y los No, generales no, los no, no, arminianos? no. No, te estás Ah, ok, ok. confundiendo con el Ujú. metodismo. Los metodistas se dividieron en dos corrientes dentro de los metodistas. Unos metodistas que eran calvinistas, que se fueron Ujú. con Wycliffe, y los metodistas wesleyanos arminianos, que se quedaron sobre todo con John, ¿no? Así es. Ah, ok, ya. Ya, Ujú. pastor, está bien. Gracias. Muy bien. Muy bien, hermanos. Muchas bendiciones. Dios los bendiga. Ha sido un gusto poder compartir este curso con ustedes. Muchas bendiciones. Gracias a usted, pastor. Muchas gracias. Amén. Muy bien. Hasta ahí todos están aprobados, ¿ah? Todos están aprobados. Muy bien. Dios lo bendiga. Un abrazo fraterno. Que Dios lo Gracias. bendiga, pastor. Hasta Hasta luego. luego.